Sí, perdón. Si no hay inconveniente, si es que son los mismos Sí, puntos. claro. ¿Sí? Por favor. Ok. Sí, presidente, coincido con el senador Ricardo Huella a fin de que soy proponente de una de las iniciativas que está pidiendo que retiremos para abordar de mayor manera la discusión, e incluso no solamente para enviarla al Instituto Nacional de Concurso Mercantil, que es un órgano especializado precisamente en la implementación de esta modificación a la ley que estamos haciendo. Que se mande a opinión de expertos, porque quiero decirlo con todo respeto, la opinión que nos mandó la Secretaría de Economía da pena ajena. Parece que no leyeron la iniciativa, de ninguna manera se está planteando que la gente caiga en moratoria de pagos, es exactamente todo lo contrario. Lo que queremos es agilizar el proceso, en ningún momento se cambia el procedimiento. Lo que pretende la iniciativa es agilizar el proceso precisamente para que cuando una empresa vaya a la quiebra, y más en estos momentos que muchas empresas están yendo a la quiebra, no se dilate en el juicio y eso genere una caída en efecto dominó de muchas empresas alrededor. Lo primero que salvaguarda la ley de concurso mercantil es las prestaciones laborales y los derechos de los trabajadores. Eso no cambia. Y ya después de eso, el juez, con base en revisión actuarial de la liquidez del resto de las empresas, va determinando las formas de pago. En ningún momento se cambia el procedimiento, se abrevia, se agiliza. Incluso hay una iniciativa del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llevar de manera virtual varios temas del procedimiento civil, si no estoy mal. Entonces, ahora, en esta pandemia que recrudece la situación económica de millones de personas y que pone en severa complejidad a muchas de las empresas del país, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación generar esquemas que ayuden a agilizar los procedimientos. No queremos que ninguna empresa quiebre, pero desafortunadamente eso va a suceder. Necesitamos generar soluciones para que las empresas que están alrededor de esta empresa que quiebre no lleven ese mismo destino. Por eso mi invitación, presidente Madero, no solamente a pedir una opinión seria y responsable de quienes conocen efectivamente de qué trata esta ley y esta modificación y cómo se implementa. Diría yo incluso que invitáramos a la Barra Mexicana de Abogados, una barra de especialistas que incluso ayudó en la construcción de esta iniciativa, en donde quienes participaron han tenido el honor de presidir el Instituto Nacional de Concurso Mercantil. No estamos hablando de una ocurrencia, estamos hablando de propuestas serias que la oposición está dando para ayudar a paliar la severa crisis que se está viviendo. Comparto, senadora Boed, si hay alguna duda, No, al contrario, que se revise, pero ojalá sí, lo que entiendo. sea a la brevedad que le podamos dar a los mexicanos una solución a esta problemática tan compleja. Totalmente de acuerdo. ¿Quisiera usted hablar primero o como usted me diga, senador? Bueno, muy breve. Yo creo que es muy oportuno y de veras que aplaudo que lo esté viendo de esa manera. Mire, hoy en día la pandemia está generando problemas que no hemos medido las consecuencias que vamos a vivir en unos meses. En caso de desgracia natural o lo que estamos viviendo, el tema se ha vuelto muy complicado. Máxime que no hay grandes apoyos a la iniciativa privada, no regalados, sino que hemos propuesto en ocasiones que el Infonavit, el Seguro Social, el 3% a la nómina estatal, se prorrogue para el próximo año sin cargo de intereses y que pudiera tener flujo las empresas pequeñas y medianas, porque no son todas las empresas grandes. Comparto y aparte el tiempo que le van a dar para estudiarlo y revisarlo, creo que va a ser productivo y va a ser un desahogo para cientos de empresas que están a punto de estar en la quiebra y que, como dice, pudiera generar un problema de dominó y una constancia que pudiera tener consecuencias severas al empleo que ya de por sí lo tenemos. Es cuanto. Muchas gracias. Senadora Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias, presidente. Me da mucho gusto reencontrarnos, quienes no habíamos tenido la posibilidad de hacerlo, y deseo que sus familias se encuentren muy bien. Gracias. Realmente la propuesta de la senadora Anaya es urgente, no solamente importante. Cuando revisamos las propias cifras oficiales, nos asoman a una realidad terrible. El indicador de ingresos del INEGI reporta que en el mes de mayo 12 millones de personas ya no tenían ingreso en sus bolsillos.
Quiere decir que entonces la quiebra de las empresas no va a empezar, sino ya empezó. Y las consecuencias evidentemente también. Para quienes hemos tenido vinculación con un papá comerciante o hemos estado en este mundo por alguna manera vinculados a lo que es el comercio, el negocio, las empresas, sabemos que es muy difícil resistir con 2 meses o 3 meses con las cortinas abajo, sin tener un solo cliente, sin que suene la caja registradora y tener que pagar todo lo que se debe de pagar en cualquier empresa. Y más aún si ha habido una resistencia total a cualquier propuesta de un acompañamiento robusto y serio. La verdad es que creo que la prioridad sin duda sigue siendo salvar vidas y millones de empleos. Y creo que estamos frente a un tsunami económico que apenas podríamos evitar. Digo, el sismo económico ya lo tenemos encima, pero lo que está anunciándose es un tsunami de proporciones inéditas en nuestra vida. Entonces, cualquier iniciativa que nos lleve a proteger lo que se ha construido durante tantos años con tanto esfuerzo, porque coincidimos, por supuesto, senador, y con la senadora Anaya, no estamos pidiendo obsequio, lo que estamos pidiendo es reconocer ese esfuerzo de quienes ya no tienen que llevar a la mesa de sus casas. Entonces, yo me sumo a cualquiera de estas iniciativas y, por supuesto, respaldo que se invite urgentemente a quien debamos invitar para escuchar. Pero solamente quiero dejar sobre la mesa la siguiente reflexión. Cada minuto que pasa y cada día que pasa sin atender la realidad y el dolor de la gente, esta va a seguir aumentando y para muchos de ellos irremediablemente. Al dolor de la muerte habrá que sumar el dolor de quedarse sin ingresos. Y eso es totalmente inmerecido cuando tenemos la responsabilidad de hacer algo para evitar por lo menos que sea tan grande. Entonces yo doy la bienvenida y dispuesta, como seguramente estamos aquí, la gran mayoría, si no es que todas y todos, a escucharnos y a resolver de inmediato en tiempos excepcionales, medidas excepcionales, y la verdad es que ya vamos muy, pero muy tarde. Gracias. Muy bien, damos la bienvenida a la senadora Minerva Hernández, que se incorpora a la sesión. Quisiera solamente reiterar que, de acuerdo incluso con la mesa directiva de la comisión, estamos admitiendo la solicitud de que 2 dictámenes sean postergados para un análisis más acucioso. Estamos hablando del dictamen 4.4 y 4.5 de la lista de la orden del día que fue debidamente circulado. Sabemos del momento grave que estamos viviendo, pero también de la necesidad de analizar y tomar decisiones con la mayor información posible. Y en este tiempo, darnos a la tarea de consultar a los especialistas y traer a esta comisión también la mayor información que nos permita tomar estas decisiones de manera más puntual y más eficaz. Entonces, esa es la solicitud que estamos, y si fuera el caso, entonces serían retirados el dictamen 4.4 y 4.5 y pasaríamos a deshogar el resto. ¿Sí? Quiero resaltar el altísimo profesionalismo con el que trabaja la oposición en este Senado de la República. En estos momentos tenemos mayoría, la oposición, para aprobar estos 2 dictámenes, que han sido debidamente estudiados y que han sido circulados con tiempo. Y lo cierto es que no lo haremos. No lo haremos porque confiamos en la palabra del grupo parlamentario mayoritario, de que las iniciativas no serán desechadas siempre y cuando los especialistas vengan y den una opinión oportuna y una opinión razonada de los mismos. Así queremos ser tratados siempre, con respeto y sin avasallamientos. Ojalá que el grupo parlamentario mayoritario tome este ejemplo de lo que somos los senadores de oposición. Muchas gracias, senadora, muy pertinente comentario, del cual hacemos eco. Y pasamos al primer asunto marcado con el numeral 4.1, que es un proyecto de dictamen de Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, por el que se desecha, bienvenida senadora Alejandra Reynoso, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial en materia de uso de marcas. La iniciativa original fue presentada por el Grupo de Movimiento Ciudadano de la Cámara de los Diputados y fue aprobada en el Pleno de la Colegisladora el 12 de diciembre del año 2019.
Esta minuta tenía como finalidad establecer que no serán registrables como marcas todos aquellos signos, frases, elementos de imagen, oraciones, avisos o nombres comerciales que puedan ser susceptibles de engañar al público o inducir a un error. Asimismo, se procuraba que al momento de solicitar el registro de una marca o de su renovación, se deba declarar que los productos y servicios que se distinguen se encuentren libres de engaño y de mala fe. Conscientes de la existencia de esta minuta, en el marco de análisis y aprobación de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, se decidió rescatar el propósito de la misma e incluir estas modificaciones en los artículos 173, fracción 15 y el artículo 178 de esta nueva legislación. Por ello, se considera que el espíritu de la minuta se encuentra entendido y deberá desecharse. Habiendo destacado sus principales elementos, está a su discusión. Si alguien quiere intervenir, el propósito es algo que ya quedó incorporada, una minuta que coincidíamos con el espíritu, pero en la aprobación de la reforma de la nueva ley de propiedad industrial quedaron incluidos estos conceptos para impedir estos anuncios engañosos que permitían que la gente adquiriera productos con el pensamiento de que estaba comprando un producto con un origen cuando simplemente aludía en su nombre equívocamente al mismo. Entonces estamos proponiendo un dictamen en sentido de desecharlo debido a que ha quedado sin materia. Si están de acuerdo, a favor de levantar la votación, por favor, secretaria. Se consulta a las senadoras y senadores presentes si es de aprobarse el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Propiedad Industrial en materia de uso de marcas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. En contra, abstenciones. Aprobado, presidente. Muchas gracias. El siguiente asunto es el marcado con el numeral 4.2, relativo al dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos, primera, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto con el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de la Correduría Pública en materia de lenguaje incluyente, en sentido positivo. Se trata de una propuesta formulada por el senador Martí Batres, del Grupo Parlamentario de Morena, cuyo objetivo es incorporar un lenguaje incluyente necesario para preservar el derecho a la igualdad sustantiva mediante redacciones neutras que no hagan expresiones al género masculino o femenino. Esta propuesta busca visibilizar el desempeño de las mujeres en la actividad de la Correduría Pública, porque las redacciones de la ley fueron formuladas en términos masculinos, por lo que se propone su aprobación. Debo comentar que el propio proponente, el senador Martí Batres Guadarrama, nos hizo llegar un conjunto de modificaciones al proyecto de dictamen, mismas que circulamos con la finalidad de atender opiniones y recomendaciones de expertos especialistas en la materia, las cuales se ajustan a las propuestas que nos ha enviado el propio Colegio Nacional de Correduría Pública, por lo que si no tiene inconveniente el dictamen se votaría con las modificaciones propuestas por el propio proponente de esta iniciativa. Simplemente estamos hablando de nominaciones, denominaciones y alusiones para tener un lenguaje incluyente, pero también recibimos comentarios para que no provoquen un error que pueda generar algún conflicto de interpretación posterior. Es por eso que las modificaciones que el proponente hizo las circulamos y en la mesa directiva estuvimos de acuerdo y lo estamos proponiendo a su consideración en esos términos. Quisiera pedir a la Secretaría poner a votación este dictamen. Por favor, senadora Minerva Hernández. El día de ayer yo recibí un escrito del Colegio Nacional de la Correduría Pública Mexicana, quien manifiesta estar de acuerdo en lo general y sugiere una última corrección que me parece pertinente, pero también si no se diera, pues creo que la redacción es adecuada, pero quisiera yo compartirla. Refiere el texto del dictamen las y los titulares de las corredurías públicas o bien las personas que cuentan con fe pública.
Y el colegio propone las y los corredores públicos, es decir, no referirlo a los titulares de las corredurías, sino a las y los corredores públicos, que en esencia es lo mismo. No sé si alguien más recibió ese comunicado el día de ayer. Sí, estamos incorporando esa reforma incluida con las modificaciones del propio proponente y del propio colegio. Las dos se incorporan en la propuesta de modificación, de tal manera que estaríamos hablando, en caso de ser aprobada, con esas dos modificaciones, tanto las del proponente como del colegio, ¿sí? En los términos expuestos por la senadora Minerva Hernández. Muy bien, pediríamos a la Secretaría poner a votación este dictamen. Se consulta a las y los senadores presentes si es de aprobarse el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos primera, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Correduría Pública en materia de lenguaje incluyente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿En contra? Abstenciones. Aprobado, presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se trata del 4.3 relativo al dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. La propuesta fue presentada por el senador Raúl Bolaños Cacho Cue, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde. La iniciativa presentada por el senador tiene como finalidad establecer que las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a la prestación de servicios relacionados con el turismo de naturaleza y desarrollo forestal sustentable, adicionalmente a los servicios de educación y vivienda, y para ello proponer reformar el artículo 26 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Si bien los integrantes de estas comisiones compartimos el espíritu de la propuesta del senador promovente, después de realizar un análisis de la iniciativa, se propone desechar la misma, en virtud de considerarse que la preocupación que da origen a la iniciativa ya se encuentra establecido en la propia Ley General de Sociedades Cooperativas, así como en la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, al establecer, entre otras cosas, que las sociedades cooperativas se podrán dedicar a cualquier actividad lícita, incluida el turismo de naturaleza. Asimismo, el marco jurídico de las sociedades cooperativas establece que deberán contribuir a la protección al medio ambiente, la equitativa distribución del ingreso, el desarrollo integral del ser humano, el fomento de la educación y cultura solidaria y la productividad como mecanismos de equidad social, todos ellos componentes sustantivos del desarrollo sustentable. Finalmente, es importante mencionar que establecer en la ley de las sociedades cooperativas podrán dedicarse al turismo de naturaleza podría excluir la posibilidad de realizar actividades relacionadas al turismo cultural, al turismo religioso, al turismo gastronómico, de reuniones, de romance, entre otros. Por eso se propone, compartiendo el espíritu, considerar que está abarcado la inclusión del turismo de naturaleza en los objetos de la propia Ley de Sociedades Cooperativas. Esta discusión y se da el uso de la palabra a las y los senadores. Sí, por favor, senadora Minerva Hernández. Perdón, presidente, compañeros, a mí, preguntaría si aquí tuvimos el caso de las opiniones de economía o de turismo, porque me parece relevante el tema y quizá se me hace muy atrevido que lo desechemos sin profundizar y quizá contar con esas opiniones. Yo lo pongo en la mesa a consideración de todos. Sí, sí se tomaron en consideración las opiniones, pero sobre todo es muy extraño que se hable solamente de un tipo de turismo. Pareciera que incluir un tipo de turismo, en vez de ayudar, perjudica, porque dejas de lado todos los otros turismos. Entonces, aunque el propósito es noble, pareciera que el método de hacerlo es contraproducente. Y ese es los razonamientos que obtuvimos de todas las dependencias que fueron consultadas. Por eso se está proponiendo en ese sentido. Muy bien.
Por favor, le pedimos a la Secretaría que ponga a votación el proyecto de dictamen. Se consulta a las y los senadores presentes si es de aprobarse el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado, presidente. Muchas gracias. El siguiente proyecto de dictamen es el marcado con el numeral 4.6, en el que se desechan dos iniciativas presentadas por la senadora María Soledad Rábano Cantú del Grupo Parlamentario de Morena, que se trata de la iniciativa que modifica los artículos 1378 y 1410 del Código de Comercio, de la iniciativa que reforma el artículo 1164 también del Código de Comercio. La primera propuesta propone permitir en los juicios mercantiles que las pruebas que se presenten en cualquier momento hasta antes de la conclusión de la etapa probatoria. Se propone desechar la propuesta porque el Código establece excepciones que permite que se presenten pruebas hasta antes de concluir el periodo probatorio, como lo propone ya la iniciativa. La segunda iniciativa propone que no sea declarado confeso el compareciente citado y que no concurra. La iniciativa no se aprueba porque la inasistencia es una consecuencia, lo cual está sujeto a tres condiciones o supuestos. El primero de ellos, que deje de comparecer sin causa justificada, porque si su inasistencia es debido a algún motivo de fuerza mayor o caso fortuito, la disposición no es aplicable. En segundo lugar, para que el citado sea declarado confeso, el citatorio deberá haberse hecho con apercibimiento de que su inasistencia tendrá como consecuencia su confesión. Finalmente, que el pliego de posiciones haya sido declarado legal por el mismo juzgador, por lo que la medida no es desproporcionada y deberá de mantenerse. Esta discusión, la propuesta del dictamen, se da la palabra a las y los senadores. No habiendo comentarios, solicitaríamos a la Secretaría ponerlo a votación. Se consulta a las y los senadores presentes si es de aprobarse el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía de Estudio Legislativo Segunda relativo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código de Comercio relativo a las formalidades esenciales de los procedimientos mercantiles en sentido negativo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba, presidente. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al senador Fósil. El siguiente dictamen es el marcado con el punto 4.7 relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de recurso de juicios mercantiles formulada por el Congreso del Estado de Chihuahua. La iniciativa propone que todos los juicios mercantiles admitan el recurso de apelación. Actualmente no son sujetos de apelación los asuntos cuya cuantía sea menor a 682.643.89 pesos, por lo que las sentencias en primera instancia se combaten mediante juicio de amparo indirecto, por lo que se cuentan con instrumentos procesales para impugnar los autos y decretos, las sentencias interlocutorias, así como las sentencias definitivas, quedando a salvo el derecho humano de acceso a la justicia. Permitir que todos los juicios mercantiles, independientemente de su cuantía, admitan el recurso de apelación, alargaría los procesos, lo que haría más costosos e incobrables, por lo que consideramos desechar esta propuesta. Este es el sentido del proyecto, lo cual ponemos a su consideración y se da la palabra a las y los senadores que quisieran intervenir. No habiendo comentarios, solicito a la Secretaría poner a consideración su votación. Se consulta a las y los senadores presentes si es de aprobarse el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudio Legislativo Segunda sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio relativa a los recursos dentro de los juicios mercantiles. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba, presidente. Muchas gracias, secretaria. El siguiente dictamen está identificado con el numeral 4.8 a la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a promover 2 eventos comerciales anuales conocidos como Buen Fin,
en sentido positivo con modificaciones. La proposición fue presentada el 18 de marzo del 2020 por las senadoras y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En esta exposición de motivos de la proposición, los senadores promoventes indican que es innegable que frente a las muy difíciles condiciones económicas que se están presentando en México a raíz de la pandemia del COVID-19, se requieren medidas contracíclicas para reactivar el consumo interno. En este sentido, los senadores del PAN mencionan que el Buen Fin genera un círculo virtuoso por el cual al incentivarse el consumo se incrementa también la producción y por lo tanto el empleo. Al crecer el empleo, el aumento de salarios provoca un incremento en el consumo, lo cual se completa en un círculo virtuoso de manera integral. Por lo anterior, ante esta crisis económica que México está pasando, los proponentes mencionan que realizar 2 eventos durante este año, como denominados Buen Fin, podrían impulsar la reactivación del consumo y ampliar los beneficios que esos otorgan para las familias mexicanas. Está a discusión y se da la palabra a las y los senadores de esta comisión. Adelante. Senadora Huet. Gracias, presidente, compañeras, compañeros senadores. Esta es una propuesta del 18 de marzo y creo que todavía no teníamos nosotros el escenario que hoy vivimos en el tema de la pandemia, donde tenemos todavía tal vez una ruta que seguir en la medida que la vacuna o que se resuelva el problema. Hablar simplemente del evento del Buen Fin en noviembre va a ser difícil que se lleve a cabo porque se generan tumultos a no ser que sea comercio electrónico únicamente, y esto no traía la ventaja general al comercio común. Yo no sé si, y claro que estamos de acuerdo en promover la economía más en estos momentos, e impulsar, estoy de acuerdo con esta idea. A mí me hace ruido que se pueda proponer para que se hagan 2 fechas y que el tema de la pandemia no nos permita ni siquiera tener el aforo necesario de la clientela en los negocios, y puede ser hasta un poquito como que raro promover que tengamos 2 eventos, si no sabemos si se va a llevar a cabo siquiera el Buen Fin, que genera ciertamente en algunos negocios, no en todos, ciertos tumultos por la compra, por las mercancías y las ofertas que se proponen. Yo no sé si lo podemos dar, yo lo daría como positivo, pero siempre y cuando la autoridad de salud o las condiciones del país permitan que se haga un comercio como se tendría que hacer, porque en estos momentos pudiéramos ser un poco señalados de estar promoviendo 2 fechas comerciales, cuando en la realidad ni siquiera los negocios les dan oportunidad de superar el 30% de aforo, y seguimos con el tema de estos inconsistencias en el tema de los picos de las cifras, y entonces, pues yo sí pudiera pensar que sería positivo, pero hoy, que no pasaba el 18 de marzo esta información, pues dejar en claro que estaría sujeto a que se levantara la veda por el tema de salud, porque estaríamos inclusive proponiendo, si así fuera, no soy médico, exponer a la gente para enfermedades por el tema del COVID. Entonces, es cuanto quisiera comentar, señor presidente, compañeros. Por favor, senadora Minerva Gracias, Hernández. senador presidente. Coincido absolutamente con el senador Agüet, perdón. Yo creo que no se vislumbraba en ese momento los efectos de la pandemia, y de subsistir el planteamiento, yo sugeriría que adicional a eso, creo que sobra exhortar al Ejecutivo Federal, porque la responsabilidad cae de manera directa en Hacienda, en Economía, en el SAT, etcétera. Sugeriría suprimir además el exhorto al titular del Ejecutivo Muy bien. Federal. Yo quisiera hacer eco de estas 2 intervenciones y, si me lo permiten, retirar el dictamen en sus términos para reformularlo con mayor precisión y actualización al contexto que estamos viviendo y que pueda atender estas consideraciones de salud y también de la actividad económica que estamos ahorita teniendo. Se pone a votación si es de aprobarse el retiro de esta iniciativa, este proyecto de dictamen marcado con el 4.7. Quienes estén por la afirmativa de que podamos retirar el dictamen para hacer un nuevo planteamiento, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Aprobado, presidente. Muchísimas gracias. El siguiente punto, entonces era el punto 4.8. Era Sí. 4.8. Sí, era 4.8. Es 4.8 el Sí, que se retira. el que se retiró corrige. era denominado, El 4.8, sí. estamos de acuerdo que era el 4.8. Sí. El siguiente asunto está marcado con el numeral 4.9 relativo al dictamen de la Comisión de Economía, por el que el Senado de la República exhorta
a la Secretaría de Economía a informar a esta soberanía sobre la situación actual de la cadena de valor del cacao y de sus derivados, así como las medidas implementadas para incentivar su producción, su fortalecimiento y protección en el mercado nacional e internacional en sentido positivo con modificaciones. Esta proposición con punto de acuerdo fue presentada por el senador Ovidio Peralta del Grupo Parlamentario de Morena. En ella se explica que México tiene el 7º lugar como productor de cacao a nivel mundial, produciendo 27,000 toneladas de cacao. Asimismo, se establece que las principales entidades federativas en producir cacao en el país son Tabasco y Chiapas. Por lo anterior, se considera que la industria del cacao en nuestro país es importante al ser un motor de conservación de diversos aspectos culturales, recordando que México cuenta con una declaratoria de protección de denominación de origen Cacao Grijalba. Por ello, el senador proponente pretendía exhortar a la Secretaría de Economía a llevar a cabo una mesa de trabajo con la finalidad de reducir el arancel cupo para la importación de cacao. Derivado de ello, se consideró pertinente realizar una modificación al exhorto para que antes de valorar la opción de disminuir el arancel cupo de importación del cacao, la Secretaría de Economía nos informe al Senado de la República cuál es la situación actual de este sector y complementar cuáles han sido las medidas implementadas para su fortalecimiento. Está su discusión, esta propuesta con la modificación. Adelante. ¿De acuerdo? No habiendo comentarios, solicitamos a la Secretaría proponer su votación. Se consulta a las y los senadores presentes si es de aprobarse el dictamen de la Comisión de Economía por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía a informar a esta soberanía sobre la situación actual de la cadena de valor del cacao y sus derivados, así como las medidas implementadas para incentivar su producción, su fortalecimiento y protección en el mercado nacional e internacional. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias. El siguiente asunto está identificado con el numeral 4.10 relativo al dictamen de la Comisión de Economía por el que el Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que informe a esta soberanía cuáles son las medidas que se han implementado para concientizar a la sociedad a no realizar las llamadas compras de pánico y así evitar la escasez de productos básicos y el incremento en sus precios ante la crisis sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19 en el país, en el sentido positivo con modificaciones. Esta proposición, con punto de acuerdo, fue presentada por la senadora Lucía Trasviña del Grupo Parlamentario de Morena. En el documento se enuncia que derivado de la propagación del virus COVID-19 se presentó el fenómeno del consumo denominado compras de pánico, acelerando la demanda de algunos productos o bienes básicos y dejando latente la posibilidad de un incremento en sus precios. Por ello, la senadora proponía realizar un exhorto a la Profeco para que implementara un programa de supervisión en diferentes establecimientos comerciales, así como en aplicaciones digitales, a fin de evitar el desabasto de productos y propiciar el incremento de sus precios. Además, se exhortaba a la Profeco a implementar un programa de concientización a la población a fin de erradicar las compras del pánico. A efecto de hacer mejoras en la técnica legislativa, se realizaron modificaciones al punto de acuerdo propuesto para que el Senado de la República exhorte a la Profeco para que informe a esta soberanía cuáles son las medidas que se han implementado para concientizar a la sociedad a no realizar llamadas compras de pánico y así evitar la escasez de los productos básicos y el incremento de sus precios. Está a su consideración. Por favor, senadora Minerva Hernández. Es el 4.10, ¿verdad? Sí, 4.10. Bueno, me parece, el 10 de junio la Profeco publicó un documento que llama Recomendaciones para optimizar las compras, consumo razonable y con calma. Las recomendaciones se pueden consultar en la página de internet. Además, se mantiene actualizado, cosa rara en el gobierno federal, pero la página de Profeco está actualizada en el portal, en el apartado que se llama ¿Quién es quién en los precios? Entonces, mi modesta sugerencia sería pues que es innecesario este exhorto, ya que de manera periódica Profeco está informando y realiza recomendaciones a través de su página de internet. Considero que está atendido, aunque la atención fue muy reciente, está presentado en marzo
y Profeco da respuesta el 10 de junio, pero creo que ya queda sin efecto. De acuerdo. ¿Alguna otra participación? Pues, Senadora Güell. gracias, perdón. Con permiso. Creo que tiene toda la razón porque es una información que aparece, desde luego. Yo por solidaridad y aparte porque la intención de mi compañera senadora creo que es positiva, pero sin embargo tiene toda la razón. Ya aparece la información donde se puede accesar cuáles son las medidas y además está reglamentado. Probablemente, bueno, pues nos llegue la información para acá y podamos tomar alguna decisión y solamente por mi voto será a favor solamente porque primero solidario con la compañera y que la intención es buena, porque está hablando por un caso noble, pero también por otro lado dejo en claro que entiendo perfectamente lo que usted razona y que es correcto. Entonces, es el único comentario y por eso razono mi voto a favor en este caso, sabedores que es una información que está al alcance de todos nosotros, ¿sí? Yo creo que no redunda el solicitar y que nos informen esta u otras medidas que se están haciendo, teniendo conciencia de que son públicas, pero que pudiera además informarse y sobre todo sensibilizarse sobre este tema, ¿verdad? Si ustedes están de acuerdo, pudiéramos ponerlo a votación en sus términos y su consideración. Se consulta a las y los senadores presentes si es de aprobarse el dictamen de la Comisión de Economía por el que el Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que informe a esta soberanía cuáles son las medidas que se han implementado para concientizar a la sociedad a no realizar las llamadas compras de pánico y así evitar la escasez de productos básicos y el incremento de sus precios ante la crisis sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19 en nuestro país. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿En contra? Abstenciones. Muy bien, dos abstenciones, así es. El siguiente asunto está marcado con el numeral 4.11, relativo al dictamen de la Comisión de Economía por el que el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un paquete de apoyo a la economía familiar, priorizando a las personas que se encuentren en deciles de más bajos ingresos, en sentido positivo con modificaciones. Se trata de un punto de acuerdo formulado por las y las senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, cuya finalidad es exhortar al Gobierno de la República para que defina paquetes de apoyo a la economía familiar ante la situación económica derivada de la pandemia del COVID-19. Estos paquetes de ayuda se constituirán en los recursos obtenidos de la revisión de los programas sociales que han demostrado no tener un impacto positivo, que carecen de indicadores de medición o que presenten subejercicios significativos. Como resultado del análisis se arribó a la conclusión de proponer que dichos apoyos se destinen a las familias que se encuentren en los primeros 5 deciles de ingreso, es decir, cuyo ingreso mensual promedio sea inferior a 10,000 pesos. Está su discusión. Gracias. No Solo es un habiendo- error. Sí, por favor. Estoy de acuerdo, por supuesto. Solo hay un errorcito de dedo cuando dice priorizando a las personas que se encuentren y luego una N. Es un error De dedo, de ortografía. Si no hay otros comentarios, solicitaría a la Secretaría, por favor, senador Aguad. Es muy sensible y muy positivo que en estos momentos se pueda buscar, desde luego, cualquier asunto que implemente apoyos económicos, alimentarios, son positivos. Sin duda, con las condiciones actuales, se ha hecho una inversión muy fuerte en estos rubros, que esperemos ver los resultados y los reportes de aplicación en estos meses. Creo que uno de los mayores presupuestos que se han visto se ha incrementado, inclusive con el apoyo de la Cámara de Diputados y los senadores para estos programas, ha sido vigente en este año. Entiendo que hoy se van a vivir necesidades prioritarias en temas alimenticios y creo firmemente que es positivo que se esté pensando en esta situación. Yo creo que en este caso, por lo que a mí concierne, más que exhortar al Ejecutivo, yo creo que tendríamos, yo no he estado, reitero, me estoy reincorporando y aprovecho para decirles que vengo con toda la intención de contribuir plenamente en lo que sea lícito para nuestro país, sin fobias y sin problemas de ninguna índole, pero yo quisiera, más que exhortar al Ejecutivo, desde mi punto de vista, es que esta comisión
nos pudiera reunir con quien los senadores quisieran para que hagamos algo que verdaderamente tenga contundencia, porque las llamadas de este tipo, pues dejan, en eso se quedan, y yo sí quisiera que le llegara verdaderamente en este caso y que nos pudiéramos retroalimentar y juntos realizar una solicitud muy concreta, pero con ánimo de que sea aterrizable, porque de repente la gente como que pues le podemos lanzar desde aquí nuestras buenas intenciones, pero quizás necesitamos formalizar. Ustedes nos ayudan y con el trabajo y desde luego que ya previamente hicieron, pero con la iniciativa que están presentando, que nos pudieran invitar a reunirnos para que legisladores, incluyendo de Moreno, de todos los partidos, pudiéramos aportar nuestras propuestas y en el unísono poder hacer algo que verdaderamente para, como se comentó hace un momento, lo que viene es un tsunami y comparto en eso y no somos negativos y somos responsables de lo que tenemos que hacer por los demás, siendo solidarios desde la trinchera que estemos. Esto no alcanza para diferencias mezquinas ni para problemas personales ni particulares, menos políticos. Esto nos atañe a todos. Entonces, si pudiéramos hacerlo desde esta comisión, señor presidente, y si no, pues yo estoy de acuerdo en votar cada quien como respetablemente lo desee, pero más que convocar al Ejecutivo a esto, que hagamos una propuesta con varias aristas de solución sólidas, y yo invitaría inclusive, por su conducto y los compañeros, tenemos que estar con el sector obrero patronal y tenemos que elevar esta voz desde esta soberanía y desde esta importante hoy más que nunca Comisión de Economía para hacer una propuesta visionaria, aterrizable y con toda la autoridad del Senado para ayudar a salir a flotar en estos momentos que se van a ver en los próximos 6, 8 meses que van a ser muy importantes. Por su atención les agradezco. Yo no voy a exhortar, señor presidente, pero sí rogaría que usted nos exhortara para que podamos hacer algo en mesas de trabajo, aportar cada quien algún proyecto sobre este tema económico y aparte elevarlo, porque, como se acaba de decir aquí, ciertamente no creo yo, y lo digo a título muy personal, no del partido, pareciera que no hemos dimensionado a dónde vamos dentro de poco, y no es echar culpas a nadie, porque esto del COVID y esto lo que está pasando en el mundo tiene muchas funciones. Lo que sí me interesa ver, que si ya nos dimos cuenta a dónde vamos el 1 de enero, el 15 de febrero, y cómo vamos a ser indiferentes con la miseria, el desempleo, el hambre y las consecuencias que puede ocasionar, si no estamos integrados, Poder Legislativo, el Gobierno de la República y desde luego el sector patronal y obrero unidos, no separados, no criticando, sino tratando de contribuir. En todo caso, si me permiten, yo me pongo a las órdenes de todas las compañeras y compañeros, voy a evitar, desde luego por respeto también, desde mi parte, exhortar al titular ejecutivo, pero le llevaremos, y en eso nos comprometemos, a llevar una propuesta que tenga cifras, números y el cómo, que me gustaría mucho llevar el cómo y lo podemos pelear y debatir en cualquier terreno. Muchas gracias. Gracias, senadora Webb. Tengo dos intervenciones. Senadora Josefina Vázquez Mota, senadora Alejandra Reynoso. Muchas gracias, presidente. Yo, la verdad, no hago más que darle doblemente bienvenida a nuestro querido senador, porque hace mucho tiempo esperábamos un mensaje de este tipo. Llevamos realmente, muy estimado senador, meses intentando construir estos acuerdos en los términos que se ha señalado en esta mesa y no hemos podido hasta ahora tener la suficiente fuerza para lograrlo. Entonces, en este ánimo que usted plantea, yo no puedo más que coincidir. Yo de verdad creo que, y lo digo con gran responsabilidad, sí estamos en la antesala de un tsunami económico de dimensiones nunca antes vistas, que 12 millones de personas no tengan nada en el bolsillo y que el propio INEGI reporte una caída de casi 25%. Es terrible para cualquier economía del mundo. Y que no tengamos, como bien señala usted, una respuesta robusta, acordada, consistente, es más grave todavía, porque efectivamente estamos viendo y estamos viviendo esto que está frente a nosotros y no actuar con la responsabilidad y la altura de miras que se requiere es imperdonable. Yo en todo caso propondría, presidente, y a las y a los senadores, que no es incompatible que el exhorto sirva como una antesala, un antecedente de un trabajo que, como bien se señala, yo me sumo
y de verdad lo digo con mucho respeto, pero también con mucho aliento, qué bueno escuchar esta disposición de finalmente trabajar en medidas muy concretas que incluso en otros países del mundo y en otras economías llevan meses habiéndose adoptado y dando ya un resultado favorable. Entonces, presidente, pues yo pensaría, reconociendo que el exhorto no siempre alcanza al diseño de política pública o al impacto que deseamos y que coincidimos quienes estamos aquí, que no es incompatible, que podemos acompañar un exhorto y al mismo tiempo, qué bueno, a trabajar y a retomar todas las medidas y propuestas que se han venido construyendo durante estos meses. Muchas gracias, senadora Noemí Reynoso. Gracias, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Y me sumo a la bienvenida, senadora Webb. Rebienvenido a la comisión y al Senado. Y coincido totalmente con Josefina, no son excluyentes. Creo que bien podemos aprobar este acuerdo y también siendo conscientes que este es un proceso, la aprobación en la comisión y que falta que llegue al Pleno y sin duda, si es necesario un planteamiento integral, la propuesta que nos hace de poder hacer como con esta comisión, creo que es muy importante desde la Comisión de Economía que pudiera haber un planteamiento integral. Sí, la preocupación del pronóstico económico, de todas las cifras los análisis que se han dado, y de esto no escapa ningún estado, no escapa nadie, y creo que tenemos que ser muy conscientes de eso. Me sumo a la propuesta, me sumo a que podamos desde esta comisión poder impulsar un proyecto, una alternativa, que podamos platicarlo con el Ejecutivo, y por supuesto también aprobando el exhorto del día de hoy, pero muy importante que demos ese siguiente paso para trabajar en ese sentido. Gracias, presidente. Es cuanto. Muchas gracias. Quisiera hacer unos comentarios. Soy sensible a la intervención del senador Agüed. La redacción está cuidada de tal manera que simplemente es un exhorto para que el titular de la Ejecutiva pueda implementar un paquete de apoyo a la economía familiar priorizando a las personas que se encuentren en los deciles de más bajo ingreso. Este tema, el día de hoy sale la información del INEGI, la encuesta, la ENOE de empleo, en donde nos dice que 70 millones de mexicanos no tienen ingresos. Y es un poco el atender esa situación con respeto y sin imponer ninguna propuesta específica, sino simplemente haciendo un exhorto en este sentido. Yo quisiera ponerlo a consideración, a votación en sus términos, y si es de aprobarse, y si no, buscar una redacción alternativa. Ese sería el método legislativo como se estila, ponerlo a su votación, por lo que le pediría a la Secretaría, recoja la votación en el proyecto del dictamen. Se consulta a las y los senadores presentes si es de aprobarse el dictamen de la Comisión de Economía por el que el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un paquete de apoyo a la economía familiar, priorizando a las personas que se encuentren en los deciles de más bajo ingreso en sentido positivo con modificaciones. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿En contra? Abstenciones. Un voto en contra se registra del senador Agüed. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto es el 4.12 relativo al dictamen de la Comisión de Economía por el que se desecha la proposición con un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas instituciones para que dentro de sus atribuciones impulsen y coordinen las acciones necesarias para incluir como alimento básico a la miel dentro de los productos que integran la canasta básica. Esta proposición fue presentada por el senador Primo Doté Mata del Grupo Parlamentario de Morena. Se establecía que la canasta básica está determinada por diversos factores como el número de integrantes de los hogares, el salario promedio, los hábitos alimenticios, así como la cantidad de las calorías y nutrientes que se recomienda consumir. En este sentido, reconociendo la importancia de la producción de miel, tiene para nuestro país, así como las características y beneficios nutrimentales,
se exhortaba a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para incluir este producto dentro de la canasta básica. En el análisis de la proposición se nos dio cuenta que el pasado 16 de enero del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del Programa de Abasto Rural, a cargo de DICONSA, para el ejercicio fiscal 2020. Y mediante este decreto se actualiza la lista de bienes considerados parte de la canasta básica y que además incluye a la miel en la posición número 5. Asimismo, el INEGI en su canasta básica ya considera la miel, por lo que la preocupación del senador proponente se considera atendida y se propone desechar el punto de acuerdo dados estos antecedentes. Está su discusión. O sea, básicamente es que ya está incluido, y en el INEGI como en la propia relación del Diario Oficial que publicó el Programa de Abasto Rural. Está su discusión. No habiendo comentarios, solicitaría a la Secretaría ponerlo a su votación. Se consulta a las y los senadores presentes si es de aprobarse el dictamen de la Comisión de Economía por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas instituciones para que dentro de sus atribuciones impulsen y coordinen las acciones necesarias para incluir como alimento básico la miel dentro de los productos que integran la canasta básica. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado, presidente. Gracias, secretaria. El último dictamen está identificado con el punto 4.13 relativo al dictamen de la Comisión de Economía por el que se desecha la proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que informe sobre las acciones para informar y concientizar a la población en materia del consumo responsable durante las temporadas de fiestas decembrinas del 2019. La proposición es impulsada por el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio de las senadoras y senadores de Giovanna del Carmen Bañuelo de la Torre, Nancy de la Sierra Arámbula, Cora, Resilia Pinedo Alonso, Alejandra Carmen León Gastelum y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La proposición tiene como objeto exhortar a la Profeco a que informe sobre las acciones para fomentar el consumo responsable y la protección de los consumidores en la época de fiestas decembrinas 2019. Al respecto, es importante señalar que, como ustedes saben, las acciones que emprendió la Profeco, como el operativo Vacaciones Decembrinas 2019 y el operativo de verificación vigilancia del Día de Reyes 2020, así como los resultados de estos son públicos y pueden ser consultados en la página de la Procuraduría, por lo que la proposición quedaría sin materia y se propone su desechamiento. Está a su discusión y consideración este dictamen. Si no hay comentarios, solicitaríamos a la Secretaría ponerlo a votación. Se consulta a las y los senadores presentes si es de aprobarse el dictamen de la Comisión de Economía por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que informe sobre las acciones para informar y concientizar a la población en materia de consumo responsable durante la temporada de fiestas decembrinas 2019. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Por la negativa, abstenciones. Aprobado, presidente. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Solicita a la Secretaría consulte a las y los senadores presentes si desean hacer el uso de la palabra en algún asunto general. Se consulta a las y los senadores presentes si hay alguna intervención que quieran hacer. No hay intervenciones, presidente. No habiendo otro asunto que tratar, como último punto del orden del día, esta presidencia declara formalmente clausurados los trabajos de la reunión ordinaria de la Comisión de Economía. Gracias a todos y a todas, que tengan muy buen día. Gracias.